Hola a todos y bienvenidos a otro caso misterioso. Hoy vamos a hablar sobre el caso de Russell y Shirley Dermond. Este es un caso que a día de hoy sigue sin resolver y de verdad es muy misterioso y te deja con muchísimas preguntas. Este caso lo descubrí por un TikTok, lo voy a dejar por aquí, que dice casos que quiero que se resuelvan antes de morir, es decir, casos que quiero saber qué pasó. Y este es el primero que salía y lo busqué en internet y vi lo misterioso que es y me puse a investigar sobre él y de verdad hay muchas teorías, pero a mí ninguna me queda clara. Así que bueno, si os interesa este caso, quedaros a ver todo el vídeo porque al final estarán diversas teorías y me encantaría saber qué opináis sobre este caso, qué teoría creéis que puede ser la cierta en este caso. Antes de empezar voy a dejar por aquí mis redes sociales, mi Instagram y mi TikTok. También recordar que los martes se sube episodio en Paranormalmente Hablando, que es nuestro podcast aquí en YouTube, donde hablamos de casos paranormales, historias de terror, etc. Si te gusta este contenido, suscríbete al canal y déjame un me gusta. Y ahora ya empecemos con el misterioso caso de Russell y Shirley Dermond. Este caso ocurrió en 2014 en el condado de Putnam, que se encuentra en Georgia, Estados Unidos. Para ese entonces, Russell tenía 88 años y Shirley, su mujer, tenía 87. Pero antes de empezar a hablar sobre los hechos, vamos a hablar un poco sobre este matrimonio, Russell y Shirley, quiénes eran, cómo fueron sus vidas y cómo llegaron al punto de los hechos. Russell Joseph Dermond nació el 6 de junio de 1925 en Hackensack, que se encuentra en Nueva Jersey, Estados Unidos. Sirvió en la Marina de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y luego empezó a trabajar como ejecutivo para una empresa de fabricación de relojes y más tarde se dedicó a un negocio de comida rápida, restaurantes de comida rápida, y terminó siendo dueño de 16 restaurantes de comida rápida. Le encantaba jugar a golf en su tiempo libre y también le encantaba leer y pasear por la calle. Le gustaba mucho también pasar tiempo con su familia y sus amigos. Por otro lado, Shirley Bell Wilcox, este era su nombre de soltera, nació el 7 de julio de 1926 en Maywood, que se encuentra también en Nueva Jersey, y fue descrita como una mujer muy buena, muy gentil, muy amable. En su tiempo libre le encantaba hacer crucigramas, hacía muchísimos, y también le apasionaba la jardinería, dedicaba muchísimo tiempo, muchísimas horas en su jardín. Russell y Shirley se conocieron en la universidad y en 1950 se casaron. Tuvieron 4 hijos llamados Mark, Bradley, Keith y Leslie, y pasado el tiempo, cuando estos eran adultos, tuvieron 9 nietos. Shirley para ese entonces era ama de casa, mientras que su marido Russell administraba estos 16 restaurantes. En 1994 ambos se jubilaron y decidieron mudarse a una pequeña comunidad cerrada que se llama Great Water Reynold. Esta comunidad está situada junto a un lago artificial llamado Lake Oconee y allí vivían en una casa bastante grande, bastante separada de las demás casas. Era una comunidad muy pequeña con casas y la gente ahí tenía bastante dinero. Los vecinos también, la mayoría eran personas jubiladas y personas mayores. Allí Shirley tenía su jardín en la casa donde pasaba horas cuidando sus plantas. También jugaba unas 2 veces a la semana a bridge y Russell jugaba a golf. Esta comunidad también tenía 24 horas, 7 días a la semana, seguridad en la entrada y una tasa de criminalidad muy baja. O sea que era un sitio bastante seguro. En el año 2000 sucedería una tragedia para esta familia y es que Mark, uno de sus hijos, fue asesinado en Atlanta durante un negocio de drogas que salió mal. Fue disparado 2 veces y murió en la escena. La persona que lo asesinó fue arrestado y sentenciado a cadena perpetua. Toda la familia Dermond quedó totalmente devastada por el asesinato de Mark. Pasado el tiempo y por su edad, Russell ya no podía jugar a golf y vivían una vida tranquila. Sí que salía a pasear por el vecindario, pasaban tiempo a veces con los vecinos, con su familia, y por el vecindario eran muy conocidos por ser personas muy agradables y encantadoras.
El día 1 de mayo de 2014, Russell y Shirley pasaron el día normal, como normalmente. Ambos hablaron por teléfono con su hijo Bradley y después de esta llamada, Russell salió a hacer algunos recados, tenía que ir al supermercado y demás cosas. Se fue a la ciudad de al lado de donde vivían a hacer estos recados. El 3 de mayo el matrimonio iba a asistir a una fiesta que daban unos vecinos y ellos habían confirmado su asistencia, pero no se presentaron. Ninguno de los dos apareció, ni llamaron para dar explicaciones, nada. Para el día 6 de mayo, 3 días después de que tuvieran que asistir a esta fiesta, nadie había visto a Shirley y a Russell desde el día 1. Nadie había hablado con ellos ni los había visto. Los organizadores de la fiesta del 3 de mayo eran un hombre y una mujer llamados Joel y Peggy, que vivían en la comunidad. Y al ver que Shirley y Russell no solo no se habían presentado a la fiesta, sino que no habían llamado para decir no pudimos asistir a la fiesta, nada de nada, no supieron nada de ellos, pues empezaron a preocupar bastante y decidieron acercarse a la casa de los Dermont para ver si estaba todo bien. Sin embargo, al llegar a la casa no vieron movimiento desde fuera, parecía que no había nadie. Revisaron el buzón de la casa y vieron que había correos correo postal desde el día 1. Era muy raro que en 6 días ni Russell ni Shirley hubieran salido a por el correo postal. Dieron la vuelta alrededor de la casa y cuando pasaban por detrás se dieron cuenta de que la puerta trasera estaba abierta de par en par. Entonces decidieron entrar y empezar a buscarlos. Estaban llamándolos por su nombre, revisaron cada habitación, pero no había nadie. En la cocina encontraron un crucigrama de Shirley que era del día 2 de mayo y estaba hecho por la mitad. Después de revisar por la casa y no encontrar a nadie, decidieron entrar al garaje y ahí encontraron una escena horrible. Encontraron el cuerpo de Russell decapitado, sin cabeza. Había toallas alrededor de su cuerpo para que la sangre no se filtrara y no saliera por la puerta del garaje y no alertara a los vecinos. Pero su cabeza, la cabeza de Russell, no estaba por ningún lado y Shirley tampoco estaba por ningún lado. Joel y Peggy enseguida llamaron a la policía e inmediatamente empezaron una investigación. Russell y Shirley eran personas conocidas por ser muy tranquilos, encantadores, por lo que nadie se explicaba quién podría haberles hecho esto, porque este matrimonio era normal y la gente nos explicaba cómo pasaron a ser víctimas de este horrible asesinato. Y además la gente se preguntaba dónde está la cabeza de Russell y dónde está Shirley. La primera hipótesis de la policía fue que Shirley había sido secuestrada, ya que no se encontró por ningún lado desde el inicio de la investigación. La investigación era dirigida por el sheriff del condado de Putnam llamado Howard Sills. Y los medios de comunicación desde el primer día empezaron a cubrir este caso. Tuvo mucha cobertura mediática porque era totalmente espantoso. Entonces, investigando, se enteran de que la última vez que este matrimonio fue visto con vida fue el día 1 de mayo sobre las 4:30 p.m. y que la persona que los vio, la última persona, fue el cartero. En la casa no faltaba nada, no faltaba ningún objeto, nada había sido robado y eso que en la casa había objetos caros. Russell tenía relojes, Shirley también, joyas, relojes muy caros, teniendo en cuenta de que eran un matrimonio muy acomodado porque él era dueño de 16 restaurantes y además esa comunidad era una comunidad de gente con dinero, pero nada se había robado de la casa. Así que quedó claro que no se podía tratar de un robo que salió mal. También investigaron y descartaron por completo que el caso estuviera vinculado con el asesinato de su hijo Mark 14 años atrás por el asunto de drogas. Quedó totalmente descartado. Había 14 años de diferencia, el asesino estaba en prisión, no descubrieron ningún vínculo de ese caso con el otro. Ahora, las 24 horas del día, como he dicho, los 7 días de la semana había vigilancia en esa comunidad. Había en la entrada una caseta donde había un vigilante. También había cámaras que captaban todo, las 24 horas, quién entraba, quién salía. Por lo que para los investigadores sería fácil mirar las cámaras y ver qué persona extraña había entrado que no pertenecía a esa comunidad.
Sin embargo, había un problema, y es que un mes antes del caso de los Dermont, las cámaras de vigilancia de la entrada se quemaron por una tormenta, por lo que no estaban en funcionamiento el día que sucedieron los hechos. Esto fue muy fuerte y muy impactante porque los investigadores dijeron que durante años y años y años esas cámaras habían funcionado, nunca había pasado nada en esa comunidad y justo en el momento que sucedió un asesinato las cámaras estaban estropeadas y fue la primera vez que estaban estropeadas. También preguntaron a los vecinos si habían visto movimiento alrededor de la casa de los Dermont, pero su casa, como he dicho, estaba algo aislada de las demás. Su casa estaba en un punto y estaba rodeada de árboles y luego ya venían las casas vecinas, por lo que nadie pudo ver nada. Nadie desde su casa veía la casa o el jardín de los Dermont. En la parte trasera de la casa de los Dermont había un muelle que daba al lago, por lo que existía la posibilidad de que los perpetradores, el asesino o los asesinos, no hubieran llegado a su casa por la entrada principal de la comunidad, sino que podrían haber llegado por el lago y subir por el muelle e inmediatamente entrar por su casa, porque justamente la puerta trasera era la que estaba abierta de par en par y era la puerta que daba al lago y al muelle. Esto a lo mejor no tiene nada que ver, pero es un punto a destacar. El FBI se unió a la investigación y empezaron a colocar carteles por todas partes sobre el caso, sobre Shirley, que supuestamente estaba secuestrada, y una recompensa de $20,000 para la persona que entregara a Shirley o hiciera saber su paradero. Mientras en la comunidad llevaron perros rastreadores de cadáveres, buzos, buscaron por todo el lago, pero no se encontró a Shirley por ningún lado. Como Shirley estaba desaparecida, además de la hipótesis del secuestro, hicieron una segunda hipótesis, y es que pensaron que quizá ella podría haber asesinado a su marido y haber huido. Investigaron por todas partes, investigaron la vida de Russell y Shirley, investigaron las finanzas de esta familia, investigaron todo, las relaciones que tenían con otras personas, todo, para ver si el motivo podría ser el dinero, algún problema con alguien, pero no encontraron absolutamente nada sospechoso. Algo que llamaba bastante la atención es que el cuerpo de Russell no presentaba heridas, no presentaba moretones, signos de lucha, puñaladas, disparos, absolutamente nada, simplemente estaba decapitado. 10 días después del inicio de la investigación, en el lago había un pescador llamado Dennis Higgins, quien encontró el cuerpo de Shirley. Su cuerpo estaba en el lago atado con bloques de cemento para que el cuerpo se mantuviera sumergido hasta que este pescador lo vio. Sacaron el cuerpo y le realizaron la autopsia y su causa de muerte fueron 3 golpes en la cabeza con un objeto contundente. Según la escena del crimen y descartando un robo, vieron claramente que este caso se trataba de que el asesino quería matar a Shirley y a Russell. Y desde el inicio de la investigación tuvieron muy claro los investigadores que la persona que hizo esto les conocía personalmente. Más tarde descubren que en el cuello de Russell había restos de residuos de disparos, por lo que determinaron que su causa de muerte fue por disparos y fue disparado antes de ser decapitado. Algo que quiero comentar en este punto del caso es que hasta día de hoy no se ha encontrado la cabeza de Russell. Entonces, investigando por qué fue decapitado Russell, llegaron a la conclusión de que le dispararon y le decapitaron para llevarse las pruebas, para llevarse las balas. Básicamente cortaron las pruebas y se las llevaron, porque en su cuello no había disparos, había residuos de disparos, por lo que este podría ser perfectamente el motivo de la decapitación. Desaparecer las pruebas y que nadie pudiera rastrear la pistola a la persona que poseía esta pistola. Keith, uno de los hijos de los Dermont, realizó una entrevista en televisión durante la investigación y dijo que el asesinato de sus padres podría ser obra de una secta, que la decapitación podría formar parte de un ritual y el asesinato en sí. Últimamente no paramos de hablar de sectas en este canal y os prometo que yo cuando empecé a buscar sobre este caso no sabía que había la teoría de una secta y que podría haber una secta involucrada. Pero sobre esta teoría de la secta y las demás hablaremos cuando termine de explicar toda la investigación. La investigación fue muy difícil porque no podían determinar nada. No había evidencias de nada, no había ADN, no sabían dónde fueron asesinados los Dermont, no fueron asesinados dentro de la casa, eso lo tenían claro. Probablemente el perpetrador los hizo salir de casa a punta de pistola, los trasladó a un lugar donde los asesinó y los llevó de vuelta a Russell en el garaje donde lo colocó
y a Shirley en el lago. Parecía que no hubo movimiento dentro de la casa, no faltaba nada, no había signos de lucha, no había salpicaduras de sangre. Russell fue disparado, lo que hubiera ocasionado salpicaduras de sangre en el alrededor, y no había en ningún lugar de la casa. Esto indicaba precisamente lo que acabo de decir, que fueron asesinados en otro lado y luego pusieron los cuerpos donde quisieron. También se ve claramente que no querían que el cuerpo de Shirley fuera encontrado, por eso lo intentaron mantener debajo del lago con bloques de cemento. Además de esto, no se sabía nada más, no había nada, no había signos de nada, no había evidencias, no había sospechosos en ese momento, nada. El sheriff, que ha dicho que llevaba la investigación, Howard Seals, quería investigar este caso solo y con el condado de Putnam. Y no dejó que se involucrara otra oficina, que era la oficina de investigaciones de Georgia, que es donde estaba el condado de Putnam, y de alguna manera Howard Seals dijo que no quería que se involucraran porque los investigadores de Georgia eran corruptos. Eso dejó así un poco en el aire, no lo dijo de esta manera, pero lo dejó un poco saber. Porque no quería trabajar con ellos, sin embargo sí que quería trabajar con el FBI y con el condado de Putnam. Un mes después de los asesinatos abrieron un fondo de donaciones en el que el público podría donar dinero, y este dinero sería la recompensa para la persona que revelara respuestas o pistas sobre el sospechoso y que hiciera que arrestaran al autor del crimen. De todas las personas que donaron, fueron muchas personas donaron dinero. Los investigadores principalmente abrieron este fondo para esto, con este fin, pero también lo hicieron para acumular una lista de personas e investigarlas. Porque, como he dicho, ellos tenían muy claro que la persona que asesinó a los Dermond les conocía, así que perfectamente podría donar dinero. Entonces investigaron exhaustivamente la lista de personas que hicieron donaciones. Investigaron a cada una de las personas, quiénes eran, qué relación tenían con los Dermond, habían tenido algún problema, tendrían algún motivo para querer asesinarlos, e hicieron con estas personas de la lista 200 interrogatorios a muchísimas personas, incluidos los 3 hijos de los Dermond. Todas estas personas también se sometieron al polígrafo, pero todos lo pasaron. Y así fueron descartando a sospechosos y finalmente descartaron a todas las personas de esta lista. Pasó un año del asesinato y Howard Seals anunció que tenían un sospechoso. Este era un ex empleado de Russell. Sin embargo, no llegaron a nada. Las evidencias eran escasas. Y durante el tiempo hubo muchos más sospechosos con los que pasaba lo mismo. No llegaban a ningún punto de la investigación, no avanzaban, no había evidencias, no había evidencias reales que pudieran vincular a la persona sospechosa con el crimen. Así continuó la investigación durante años y años hasta que a día de hoy sigue siendo un caso sin resolver. Ha pasado una década, 10 años desde ese caso, y todo lo que queda son las teorías. Lo único que quedó claro es que fueron asesinados en algún momento del día 2 de mayo, ya que el crucigrama de Shirley estaba medio hecho de ese día, del 2 de mayo, que la idea de los asesinos era que Shirley no fuera encontrada, y también tenían muy claro para ese punto que fueron mínimo 2 personas las que realizaron este crimen. Entonces pasaríamos con las teorías. La primera teoría sugiere que fue un robo que salió mal. Una teoría bastante improbable, ya que no había nada robado en la casa. Todo estaba intacto, no faltaba ningún objeto. Todo estaba en su sitio, incluidos artículos de valor muy caros que tenía el matrimonio. Ahora, Howard Seals apoya esta teoría, sacó esta teoría porque cree que cabe la posibilidad de que los secuestradores no quisieran robar artículos, sino que secuestraron a Shirley para pedir un rescate a Russell. Y cuando Russell dijo que no podía pagar esa cantidad de dinero, entonces los asesinaron. Sin embargo, a mí no me cuadra mucho porque simplemente podrían haberse llevado los artículos de valor de la casa. No lo sé. La segunda teoría sugiere que el asesino era un ex empleado o un empleado de Russell, que por algún motivo se enfadó con él. Al final, Russell tenía 16 restaurantes, trató con muchísima gente, despidió a muchísima gente, y puede que alguna persona estuviera muy enfadada por un despido o por lo que fuera. Sin embargo, no hay evidencias tampoco que respalden esta teoría. La tercera teoría sugiere que los asesinos se equivocaron de víctimas, es decir, que Russell y Shirley no eran las víctimas, no eran las personas que querían asesinar.
matar, pero que se confundieron. Esta teoría surge de no encontrar nada, no encontrar que este matrimonio tuviera problemas, no encontrar ningún motivo para que alguien pudiera hacerles esto. La cuarta teoría sugiere que fue un asesinato violento sin motivo, que algunas personas violentas querían cometer un acto violento, un crimen, y escogieron a estas víctimas aleatoriamente. La quinta teoría dice que Russell tenía conexiones con la mafia. No hay ninguna evidencia, cero evidencias de que tuviera conexión o vínculos con la mafia. Simplemente hay gente que cree que podría ser así. La única persona de la familia que hay evidencias que tuvo conexión con grupos criminales de drogas fue Mark, el hijo que fue asesinado en el año 2000, pero sería muy difícil que se tratara del mismo caso. No han encontrado ninguna evidencia en absoluto. De hecho, los investigadores la descartaron por completo. La sexta teoría habla sobre esta secta que he mencionado. Esta secta en específico se llama Nubian Nation. Fue fundada en 1967 por un hombre llamado Dwight York y para el año 2000 había conseguido unos 500 seguidores de esta secta. Seguidores muy fieles. En esta secta se creía que Dwight York era un dios y bueno, creencias muy descabelladas, como todas las sectas. Y en esta secta pasaron cosas horribles, como en todas. En 1964, Dwight fue arrestado por abuso sexual de una niña de 13 años. Esta secta vivía en Eatonton. Eatonton es un pueblo de Georgia que básicamente es donde estaba la comunidad donde vivían Russell y Shirley. Básicamente ellos vivían en Eatonton y ahí es donde estaba viviendo esa secta. Entonces, en el año 2004, Dwight York, el dios líder de esta secta, fue sentenciado a 135 años de prisión por abuso de menores, tráfico de menores, extorsión, entre muchísimos otros cargos. Y aunque el líder fue a prisión, la secta siguió activa. Los miembros, los seguidores seguían viviendo juntos, siguiendo la filosofía del líder y permanecieron durante los años siguientes en el condado de Putnam, en Eatonton. Entonces, ¿qué pasa aquí? La persona que mandó a Dwight York, al líder, a prisión fue Howard Sills, el investigador, el sheriff del condado. Los seguidores del culto, cuando su líder fue a prisión, se enfadaron muchísimo. Su dios fue enviado a prisión. Entonces se cree que para vengarse quisieron cometer actos de violencia en la comunidad de Putnam para vengarse de Howard Sills, quien lo mandó a prisión, y aleatoriamente escogieron al matrimonio Dermond. Además, los seguidores de esta secta cometieron 2 crímenes en el año 2014, por lo que no sería extraño que el de los Dermond fuera un tercer crimen que cometió esta secta. Aunque esta no deja de ser una teoría, no hay ninguna evidencia que vincule esta secta con el asesinato de los Dermond. No hay ninguna evidencia. Realmente de todas estas teorías no hay ninguna evidencia en ninguna. Por eso es un caso que te deja muy confundido y pensando muchísimo porque dices, todas las teorías podrían ser posibles, pero no hay ninguna evidencia, ni una evidencia en ninguna de las teorías. Simplemente son teorías, sin respaldo alguno. Y esto es todo lo que queda sobre este caso pasados 10 años. No se sabe absolutamente nada más. A mí me deja con muchísimas preguntas. No sé qué teoría decir, podría ser esta. Sobre la teoría de la secta, podría ser perfectamente. Cometieron 2 crímenes justo en 2014. Sin embargo, como he dicho, no existe ninguna evidencia que pueda vincularlos con el asesinato de los Dermond. Así que dejadme en comentarios qué creéis que pudo pasar, cuál de estas teorías es la que decís, yo creo que esto es lo que pasó, o si se os ocurre otra teoría de lo que podría haber pasado en este caso, dejadla en comentarios porque me encantaría leer lo que opináis. Y bueno, si os ha parecido interesante e informativo este caso, no olvidéis dejar un me gusta, suscribiros al canal, pasaros por mis redes sociales, por el podcast Paranormalmente Hablando. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!